pantalla. Voy a compartir mi pantalla para hablar un poquito de la historia de la nutrición o de la enseñanza de la nutrición acá en México. Listo. Bueno, pues ya lo dijo el doctor, yo soy licenciada en nutrición, tengo un doctorado en alta dirección y soy nutrióloga certificada en obesidad, que es un tema que a mí pues me encanta muchísimo. En esta tarde pues yo les voy a hablar un poquito de la historia de la enseñanza de la nutrición, de cómo se maneja un poquito acá, dónde podemos estudiarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo quiero empezar platicándoles un poquito que pues México tiene una historia muy importante de crisis, tanto a nivel ambiental, social, económico, político. Esto ha dado fuertes efectos en la seguridad alimentaria, obviamente, y en la nutrición de todos los habitantes aquí en México. Y bueno, a lo largo de la historia se han lanzado muchos programas de nutrición que van enfocados a atacar la desnutrición. Todo lo anterior no ha tenido efectos benéficos para los grupos vulnerables, porque se han hecho programas, pero seguimos teniendo tasas importantes de desnutrición aquí en México. Bueno, pues lo anterior va a dar como resultado la búsqueda de profesionales que se van a dedicar o que en ese entonces pues se dedicaran a atacar la malnutrición, recordando que la malnutrición tiene dos vertientes. Desnutrición por déficit de macro y micronutrientes y la obesidad por exceso de macronutrientes. Y bueno, tenemos en México una tasa importante de desnutrición y una tasa importante de obesidad, tanto en niños como en adultos, y más en adultos mayores la desnutrición. Entonces, pues les comentaba que todo esto ha dado una importante búsqueda para que se generen profesionales de la salud que se dediquen a mejorar el estado de nutrición y la salud de la población en general. Estos programas que yo les presento aquí son programas que, bueno, han estado en México desde hace muchos años. Les estoy mostrando aquí el programa de suplementación con megadosis de vitamina A, que es un programa que lanzó la OMS en 1993 y que en México se implementó. Sin embargo, pues no dio un buen resultado. Tenemos el programa Diconsa, que es un programa que le da leche, que es fortificada, es fórmula láctea fortificada. ¿Sí? No sé si las imágenes no están pasando, no sé si es allá o por aquí, por la conexión. Está en la primera, en la historia y desarrollo de la carrera. Ah, yo ya estoy aquí en mi máquina, ya apareció la segunda. A ver, le voy a seguir dando clic y me dicen. Okay. Sí, quizás es por aquí la conexión donde yo estoy, que no. No sé si las demás personas, si vean. No. ¿No? Solamente la primera. Ok. A ver, doctor, si usted ¿será que si usted le mueve? No, pero yo tengo el control, ¿no? Póngalo imágenes completas porque está en imágenes segmentadas. Está completa. A ver, vamos, lo voy a quitar. A ver. ¿Ya dejé de compartir? ¿Sí? ¿Se ve que ya dejé de compartir? Y voy a volver a compartir. Sí. Sí, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si jala. ¿Se ve? Ahora sí. Ahora sí, se ve sola y ahora se ve el programa 1993. Ok, a ver, voy a pasar la otra. Ay, pero aquí ya no pasa la otra. No sé si usted, a ver, doctor, dele usted clic para pasar a la otra. Se ve hasta el año 1983, del 72, y el programa de alimentación. A ver, voy a dejarla compartir porque no puedo avanzarlas. No ¿O se la ha frisado? No creo. Ah, todo está allá. Usted es la que tiene que controlar. Sí, sí. A ver, voy a intentar otra vez. Ahí estoy, compartir. Sí. Ahí se ve, ¿no? Ahí están todas.
Ahí están Está la todas, la voy primera a poner en se proyección, a ver. ve exactamente en presentación, sí, claro. A ver, ¿ahí ya? No. Es que aquí en mi máquina sí pasan, o sea, sí yo sí le doy clic, sí están avanzando, pero ustedes no lo ven, entonces voy No. a, lo No, que voy a no se ve, hacer, aquí no se ve tampoco. voy a dejarlo entonces trabajando aquí en México, en donde Diconsa le da apoyo a niños y adultos mayores con leche fortificada, es una fórmula láctea. Oportunidades le brindaba alimento y dinero. La Cruzada Nacional contra el Hambre les brindaba alimentos y se hicieron comedores comunitarios en diferentes partes y en zonas rurales. El programa de alimentación y nutrición familiar que constaba prácticamente de la canasta básica, se les daba a las familias la canasta básica alimentaria, se daba un programa de desayunos escolares en donde los niños llegaban a las escuelas y ahí se les daba su lechita fortificada, se les daba una palanqueta es cacahuate con azúcar caramelizada y se les daba o una cocada. El programa de apoyo alimentario en zonas urbanas marginadas, se les daba también alimento. En 1962 se lanzó la CONASUPO, que era la Compañía Nacional de Subsistencia Popular. Esto era un tipo Walmart o un tipo supermercado en donde la gente iba y compraba a precios muy, muy económicos. Y bueno, de Diconsa se cambia en 1972 a Liconsa, era exactamente el mismo programa, y el PRONAL, que es un programa nacional de alimentación, en 1983. Pero, ¿qué pasó con estos programas? Surgió algo súper interesante. En las comunidades rurales, la gente empezó a tener más hijos, porque dependiendo de la cantidad de hijos que tenían, bueno, pues era el apoyo económico que se les daba o el alimento que se les daba. Entonces, realmente, pues no funcionó como el gobierno hubiese querido. Este fenómeno lo que hizo fue sobrepoblar las zonas rurales y entonces hubo más hambre, porque ya no había para darle más alimento a las personas. Ahora, pues, debido a la necesidad de profesionalizar los recursos humanos que iban a participar en la solución de los principales problemas de la alimentación y la nutrición en México, iba a surgir en ese entonces a nivel superior el primer programa académico como licenciatura en nutrición. Este nació en 1972 por la Universidad Iberoamericana, aquí en México. Pero me voy a regresar un poquito. Fíjense, vamos a hablar un poquito de la historia de la nutrición en México. Esta inicia en 1910, de 1900 a 1929, con la evolución de la salud pública y la medicina preventiva en la nación, y el pionero de estos fue el doctor Eduardo Lisiaga, y él trabajó en conjunto en investigaciones con el doctor José María Rodríguez. Ellos aportaron avances científicos, técnicos, que erradicaban de alguna forma los problemas endémicos del hambre o de las deficiencias de micronutrientes, principalmente vamos a hablar de los micronutrientes. Y bueno, se dieron cuenta que había muchas enfermedades transmisibles en el país y que tenían mucho que ver con la educación, con la prevención, con la sanidad. Y entonces dijeron, bueno, pues tenemos que hacer como cosas importantes que nos ayuden a la salud pública y a la medicina preventiva. Como ustedes bien saben, la nutrición entra en salud pública y en medicina preventiva, que muchos no lo hacemos, que muchos dejamos la nutrición como pues al último, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero la nutrición como tal entra en la medicina preventiva. ¿Y qué tenemos aquí? Ya como tal, la enseñanza de la nutrición, vamos a ver que el doctor José Quintino Lascuaga Moncada va a ser considerado aquí en México el pionero de la dietología en México. Y su interés por la nutrición se inició en 1934, como podemos ver aquí. Él formó una comisión en la Misión Cultural Urbana de la Secretaría de Educación Pública. Y esto a mí me encantó porque de alguna forma yo pienso fervientemente
que muchos de los problemas que se dan en nutrición son porque no tenemos educación en salud y mucho menos en nutrición. Entonces, él en 1943 va a impartir un curso que iba enfocado a formar dietistas como tal, que iban a tener funciones específicas en el Hospital Infantil de México. Este curso estuvo a cargo del doctor Rafael Ramos Galván. Todos los egresados se integraban al servicio de dietología de ese mismo hospital. En ese mismo año, el doctor Olascuaga y la doctora, ¿cómo se llamaba? La doctora Juana Navarro, pues, hacen un equipo de dietistas o forman un equipo de dietistas para trabajar ahí mismo en el Instituto de Cardiología. Ahí se inicia o se instituye el segundo servicio de nutrición, siendo el primero en el Departamento de Salubridad en 1936. Pero como tal, la enseñanza de la nutriología se inicia en el año de 1945. Con la Escuela de Dietética y Nutrición, que estaba principalmente en el Instituto Nacional de Cardiología, surge por sugerencia del doctor Ignacio Chávez. En 1950 surge la primera escuela que se traslada como tal al Instituto de Nutriología de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. El Departamento de Ciencias de la Salud y la Nutrición como tal de la Universidad Iberoamericana surge en 1972, pero antes de eso, la primera escuela que da como tal la educación de dietistas surge en 1950. Ya para 1972, como yo les comentaba hace un rato, surge la primer licenciatura de nutrición que se da en la Iberoamericana. Esa es la primera licenciatura que se da aquí en el país. Actualmente el país desarrolla pues muchas otras licenciaturas, docencias, programas de investigación, ciencias de los alimentos, que bueno, ya se abarcan muchísimas otras cosas. Bueno, para el año de 1972, como les decía, pues la Escuela Iberoamericana tiene la primer licenciatura como tal de nutrición. Para 1975 surge la segunda licenciatura en nutrición en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Politécnico Nacional. Para 1976 se iban a aprobar otros programas para el interior de la República. Se crea en la escuela en Nuevo León. La Escuela de Dietética y Nutrición tiene su segunda licenciatura, que ahí es donde yo estudié, Escuela de Dietética y Nutrición, que es una escuela que se enfoca y se dedica principalmente a dar nutrición clínica. Esta escuela se ancla al Instituto Mexicano del Seguro, de la Seguridad para los Trabajadores del Estado. En esta escuela se le pone el nombre de José Quintín Olascuaga, en memoria del pionero de la nutrición acá en México. Y bueno, de esta manera, pues ya para la década de los 70, pues se fundaron en nuestro país, más de 6 programas académicos de la licenciatura de nutrición. Y pues bueno, como tal, ya más adelante tenemos de 1980 a 1989 más de 9 programas, de nutrición. Aquí se los pongo de manera cronológica. Para 1981, bueno, ya estaban en Torreón. En 1982 surge la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. En 1982, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Para 1985 está en Morelos. En ese mismo año, en Hidalgo, en la región de Miguel Hidalgo, en Tamaulipas. Para el 86, en el Estado de México. Para el 87, la Universidad Iberoamericana, pero ya en el plantel de León. En el 87, en la Universidad del Valle de Atemajac. Y para el 88, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Como ustedes pueden ver aquí en las diapositivas, bueno,
tenemos muchísimos planteles, muchísimas escuelas que dan nutrición. Y fíjense, de 1990 a la fecha, existen más de 70 escuelas y programas diferentes enfocados a estudiar la nutrición. No se los pongo así como todo, porque pues es muchísimo estar leyendo esto. Pero bueno, como ustedes pueden observar, en los últimos 30 años, más de 26 programas académicos pues, se han desarrollado y actualmente están vigentes. Estos programas los pueden ustedes tomar tanto en línea como públicos como privados. O sea, aquí de verdad que sí tenemos mucho. Estas imágenes que yo les pongo aquí son de algunas universidades que aquí en México ustedes pueden tomar. Aquí en México también ya tenemos por parte del gobierno de la Ciudad de México una universidad que se enfoca como tal a la licenciatura en nutrición. Tenemos desde la UNITEC, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Nacional ya también tiene su programa, que esas son privadas, públicas. Tenemos la UACM, que también es pública. De ahí en fuera, todas las que ustedes ven ya son escuelas privadas que, bueno, tienen un costo. Y todas las licenciaturas que ustedes pueden tener o tomar aquí en la Ciudad de México van enfocadas a la clínica, van enfocadas a la empresa como, pues bueno, todas aquellas que se dedican a suplementos nutricionales, todas aquellas que se dedican a lácteos, a la empresa en general. Tenemos las licenciaturas que se enfocan a la clínica, que van, como tal su nombre lo dice, hospitalariamente. Tenemos las escuelas que se enfocan a la nutrición social. Esas se enfocan a manejar grupos, por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana, Autónoma, perdón, es esta, se enfoca prácticamente a lo social. Ver grupos vulnerables, trabajar en provincia, en zonas rurales, inclusive trabajar aquí en México, pero enfocado únicamente a, ¿cómo se llama esto? A grupos vulnerables. Ahora, fíjense, esta parte es súper interesante. ¿Por qué? Porque la licenciatura en nutrición es tan amplia, tan importante, que se basa prácticamente en química, biología, parasitología, bromatología, técnicas culinarias, dietas enfocadas a diferentes patologías, alimentación en las diferentes etapas de vida, desde neonatos hasta adultos mayores. Se ve la psicología de la alimentación, todo lo relacionado a la composición de los alimentos, procesos de la asimilación, la fisiología, la anatomía del paciente. Todos estos conocimientos que ustedes van a ver aquí aseguran la completa formación del profesional en nutrición, todo lo que tiene que ver con la nutrición. Muchas veces se cree que la nutrición nada más está enfocada a los alimentos, y a mí me pasa mucho en el hospital. Las nutriólogas, los médicos llegan a decir las de las charolas, porque pues obviamente llevan los manejadores de alimentos, aquí se les llama así, los alimentos a los pacientes, ¿no? A las camitas. O nos llegan a decir las de las dietas, o nos llegan a decir las de la cocina, o nos llegan a decir de muchas formas. Pero lo cierto es que la nutrición o un profesional de nutrición, como ustedes lo ven aquí, se enfoca a ver todo esto. O sea, tiene una carrera que como tal, la duración se estima entre 4 a 5 años, dependiendo del programa, dependiendo de la escuela, no sé, etcétera. Entonces, vemos desde fisiopatología, interacción medicamento, nutriente, interacción alimentos, nutriente, todo lo que ve un médico. Lo único que no podemos es recetar medicamentos. Pero la licenciatura en nutrición está tan completa que nosotros podemos enfocarnos y podemos llegar a ver la fisiopatología de los pacientes y de esta forma apoyar a la salud del paciente como tal. Ahora, ¿qué campo laboral tenemos? Si ustedes se dan cuenta de todo lo que yo les comenté ahorita, cómo se enfoca la licenciatura, tenemos un campo laboral también muy amplio.
Nuestro campo laboral va desde hospitales, consultorios privados en nutrición, asilos para adultos mayores, docencias universitarias, en las preparatorias. Bueno, aquí en preparatoria, aquí en México, se da la materia de nutrición. Ya se está empezando a ver las bases de la nutrición aquí en México. Aquí en México tenemos una herramienta de orientación alimentaria que es el plato del bien comer. Como en Estados Unidos tienen la pirámide alimentaria, como en Canadá tienen ¿cómo se llama? El arco iris alimentario y la jarrita y así, ¿no? Cada uno. Entonces, en la primaria ya se empieza a ver la orientación alimentaria. Ahí también podemos tener campo laboral, desde primaria, preparatoria, universidad, obviamente, en la docencia universitaria, en la investigación alimentaria, desde ver la interacción medicamento-nutriente de los alimentos, etcétera, alimentos funcionales, nutracéuticos, muchísimo campo en la investigación. Tenemos también campo en la creación y desarrollo de programas alimenticios para diferentes tratamientos. Aquí en México se tienen diferentes programas de apoyo para la pérdida de peso rápida. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, sin hacer, ¿cómo dicen? Comercial, pues sí tengo que mencionar a lo mejor ProDiet o Medifast o este tipo de alimentos que están enfocados a tratar programas específicos para la pérdida de peso. Los laboratorios toman al nutriólogo para desarrollar estos programas y que, bueno, el nutriólogo pueda desarrollar el programa que va a apoyar a el objetivo que está buscando el paciente. Investigación científica como tal, suplementos o alimentos funcionales. Y bueno, ahorita está súper en boga la microbiota intestinal. ¿De qué manera puede afectar o no la microbiota intestinal al paciente? ¿O cómo afecta la disbiosis intestinal o esa microbiota intestinal a mejorar la fisiopatología de muchas otras enfermedades que se están viendo? Entonces, campo tenemos muchísimo. Empresas de la industria alimentaria, comedores rurales, comedores de empresas, cocinas, muchos campos que tienen que ver con la industria alimenticia. La nutrición deportiva, todo lo que tiene que ver con los deportistas en México, desde los que juegan fútbol, soccer, fútbol americano, los que están entrenando taekwondo, la gente que se dedica al gimnasio, todo eso nosotros podemos desarrollar programas específicos o ver nutrición deportiva en este grupo en particular. Y en la industria turística también, ya tenemos nosotros campo por ejemplo, a mí me tocó ver en Cancún que en algún hotel en particular daban el menú a los que se iban a hospedar a ese hotel y les entregaban el menú con las características de la dieta o del menú, pero con las calorías que tenían, con el porcentaje de grasa, etcétera. Era un hotel pues muy saludable, ¿no? En este caso. Entonces, si ven, el campo laboral es súper amplio, tenemos mucho de dónde echar mano. Y esta diapositiva yo se las pongo porque siempre pensaríamos, ¿por qué estudiar nutrición? Porque nos da un buen salario o un mal salario, porque tiene un buen nivel de empleabilidad o no, porque se puede ayudar a las personas o no, porque tenemos un crecimiento profesional constante. Y bueno, yo aquí les quiero platicar. En México, hasta hace poco, los licenciados en nutrición o la carrera de nutrición estaban en el ranking de las carreras más peor pagadas, ¿no? Estábamos dentro de las carreras que se pagaban muy poco y entonces, pues, de alguna forma, pues todos decíamos, nos conviene estudiar nutrición porque es muy mal pagado. Pero si nosotros nos dedicamos a estudiar nutrición y a desarrollarla a lo mejor en consulta privada, trabajar en hospital, y lo vamos como desarrollando de alguna forma
Se cerró el micrófono. Y algo pasó, ¿verdad? Ya me decían. Ah, sí, sí, claro. Puede seguir ya. Ya se oye bien. Sí. Ya nos escuchamos. Entonces, les comentaba que si nosotros desarrollamos, bueno, yo lo que hago aquí en México es, yo trabajo en hospital, pero además desarrollo consulta privada y además desarrollo educación. Entonces, de alguna forma, como les decía, tenemos un panorama tan amplio, un campo laboral tan amplio, pues realmente, si nosotros vamos juntando eso, podemos como nutriólogos tener muy buen salario. Depende del enfoque que nosotros queramos darle al desarrollo de la nutrición que queremos llevar. Ahora, buen nivel de empleabilidad, pues en realidad sí, porque nos pueden emplear en, como yo les decía, en muchos lugares. El caso es que para trabajar en un solo lugar hay empresas que pagan muy bien la nutrición, pero hay otras que pagan muy mal. Depende de la zona en donde nosotros demos la consulta nutricional, puede estar mejor pagada o puede estar peor pagada. Depende de la escuela, si nosotros nos dedicamos a la docencia, por ejemplo, la escuela en donde nosotros nos queramos desarrollar, qué tan bien o qué tan mal pagada. Aquí va a depender mucho de la empresa y de los beneficios que además nos aporte la empresa. De que podemos ayudar a otras personas, por supuesto que podemos ayudar, eso sí, no hay nada que ver. Nosotros como nutriólogos y como, bueno, como médicos, sabemos que la nutrición o una buena nutrición es la base para una buena y una excelente salud. Y que si un paciente tiene una patología crónica en específico, llevando una dieta saludable adecuada para esa patología, vamos a poder ayudar a las personas. Si nosotros damos educación alimentaria, que tiene que ver con la nutrición social, y nos vamos a grupos específicos, por supuesto que podemos ayudar. Llevar una dieta saludable no es complicado. Yo siempre lo he dicho, que llevar una dieta saludable tiene que ver con la educación y que nosotros no suframos la alimentación. Por lo tanto, que si nosotros estamos de alguna forma conscientes de que la alimentación que comemos no me va a afectar dependiendo de lo que yo coma, cómo lo combino, lo que como, porque estoy recibiendo una adecuada nutrición, pues no nutrición, orientación que me lleve una buena nutrición, pues voy a tener una mejor salud. Entonces, por supuesto, de que podemos ayudar, podemos ayudar. Crecimiento profesional constante, por supuesto, depende en dónde nos empleemos, depende cómo nos capacitemos, depende cómo nos metamos a estudiar lo que nos gusta, y porque yo también mucho lo veo aquí, muchos de los nutriólogos se quedan nada más en estar llevando las dietas a los pacientes y de ahí no hay más. Mucho va a depender nuestro crecimiento de cómo estudiemos, cómo avancemos, qué queramos desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, ¿es bueno estudiar nutrición? Bueno, yo que se lo puedo decir, a mí me encanta la nutrición, me encanta ayudar. En el tema de dinero, pues no me quejo porque desarrollo varias partes, entonces es bueno. Entonces, en conclusión, ¿qué les quiero decir? La labor que desempeña el nutriólogo, pues obviamente es vital, es importante para crear prácticas saludables de la alimentación en la sociedad. De nosotros va a depender totalmente cómo esté la población en cuanto a nutrición. Y esto, fíjense, sí se los tengo que decir de alguna forma. ¿Por qué? La experiencia que yo tengo aquí, ¿cómo un médico le dice al paciente, no tomes refresco de cola porque te hace mal, y él tiene su refresco de cola en el escritorio? Come saludable. Y el médico tiene ahí las papitas, o entras al consultorio y huele a garnacha. O, bueno, no sé, garnacha es como sopes, quesadillas, o sea, comida de frituras, ¿no? Aquí le decimos garnacha, aquí en México. ¿Cómo le vamos a decir, baja de peso porque te está afectando a la salud? Cuando el médico tiene obesidad, y luego obesidad importante. Entonces, la labor que va a desempeñar el nutriólogo y el médico, pues son importantes. ¿Por qué incluyo aquí al médico? Porque vamos de la mano. Acuérdense que trabajamos como equipo multidisciplinario para mejorar la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, como nutriólogo, pues sí vamos a dar prácticas saludables, pero con el ejemplo, totalmente con el ejemplo. Y otra cosa,
tenemos que estudiar y capacitarnos para enseñarle al paciente que llevar una dieta saludable no es sinónimo de sufrir la alimentación. Llevar una dieta saludable es sinónimo de comer con conciencia y de saber comer. No de dejar de comer la hamburguesa que me gusta, no de dejar de comer los tacos que me gustan, no de dejar de comer, no sé, ahorita ya se viene la Navidad y todo eso que me gusta. Es enseñarle al paciente que te vas a comer la hamburguesa sin las papas fritas y sin el refresco y con mucha lechuga. Es decirle al paciente, ahora que se viene Navidad, vas a poder comer poquito de todo conscientemente hasta que tu cuerpo te diga, estoy satisfecho, no lleno. Esa es nuestra labor. ¿Para qué? Para lograr que nuestra sociedad esté en un mejor estado nutricional y en una mejor salud. La calidad de atención va a depender totalmente del profesional, totalmente. El ingreso mensual dependerá del profesional. Y aquí es mitad y mitad, pero yo, ¿por qué digo mitad y mitad? Porque tiene que ver el empleador o dónde yo me desarrolle, pero también tiene que ver como nosotros como nutriólogos, qué tanto quiera yo desarrollar. Que no me quede nada más en un ámbito para desarrollar lo que quiero hacer. Ya les dije, tenemos muchísimo campo para desarrollar, muchísimo. Hay que exprimirlo, hay que explotarlo. Ser parte del equipo multidisciplinario del equipo de salud también dependerá de las autoridades y del licenciado de nutrición. ¿Por qué les comento esto? Por lo que les platicaba hace un rato. Si yo como nutriólogo clínico, y aquí me voy a enfocar como tal a la nutrición clínica, estoy trabajando en hospital y yo tengo que ver toda la fisiopatología de mi paciente, pero no me acerco a decirle al médico, ya valoré a mi paciente, ya vi que tiene esto, le recomiendo esto. El paciente no va a saber, no nos va a reconocer como tal, como profesionales de la nutrición, y nos van a seguir viendo como las de la charola, como las de la cocina, como las de la dieta, etcétera. Entonces, yo me tengo que acercar con el médico, pasar la visita con el médico, proponer con el médico. Por eso somos equipo multidisciplinario. Esto va a depender de nosotros, que nos involucremos para que el médico de alguna forma nos vea y nos involucre en el tratamiento integral del paciente con la patología que haya o que tenga el paciente en el hospital. Creo que es todo. Con esto cierro mi presentación para dar paso a las preguntas que ustedes pudieran tener con respecto a la enseñanza de la nutrición acá en México. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierta a sus preguntas. Gracias, profesora Fabiola. Gracias, muy interesante su exposición, bien completa, porque da una idea de cómo ha evolucionado la educación en dieta y nutrición en México. Muy interesante, más de 70 programas está mencionando en esta conferencia. Sí, y fíjese, me gustaría doctor, que dar es paso a las súper... preguntas. Sí, Pueden abrir su... Sí. le comentaba que es Adelante. súper interesante porque en un principio a nosotros se nos conocía como dietistas, porque la carrera inició como tal, así como dietistas, éramos dietistas, nos dedicábamos nada más a hacer dietas, dietas, dietas. Hoy en día ya el campo es tan amplio, que ya no nada más hacemos dietas, o sea, no nada más hacemos cálculo dietoterapéutico, hacemos muchísimas cosas más, muchísimas. Sí. Sí, muy bien. Pueden abrir su micrófono el que desea hacer alguna pregunta. Me gustaría preguntarle, profesora, ¿cómo relaciona usted en su experiencia con la institución o las demás en México con relación a la corriente en la división del ejercicio de la nutrición y dieta que existe en Estados Unidos, donde existe el nutricionista, el dietista, el coach de nutrición y otras áreas más, incluyendo consultantes de nutrición que no son licencias, pero son certificaciones? ¿Cómo se está haciendo eso allá en México? Bueno, aquí en México nada más se reconoce como tal la licenciatura en nutrición. De hecho, los hospitales todavía tienen dietistas y por eso de alguna forma es tan mal pagada en el hospital, porque no se paga, muy pocas instituciones se les llega a pagar a los licenciados en nutrición como licenciados, se les paga como dietistas. Entonces aquí en México como tal, ya para ejercer, se reconoce
la licenciatura en nutrición. Sí tenemos carreras técnicas de dietistas, sí. Tenemos coaches, por supuesto. Tenemos gente que es como diplomada, pero nada más se reconoce a nivel Secretaría de Educación Pública o como para entrar a ciertos trabajos, la licenciatura. Pero también es muy cierto que también a los coaches, a los dietistas, a los diplomados, etcétera, pues pueden llegar a tener, México es muy permisible en muchas cosas. Entonces, aquí pueden ellos dar consulta, pueden dar asesoría, sí pueden trabajar con médicos, por supuesto, porque hay coaches o hay, ¿cómo se llama esto? De carrera técnica que son muy buenos. O sea, no por, aquí algo muy importante, no porque alguien tenga licenciatura, significa que sepa más que un técnico. No. O sea, la licenciatura es porque tú estudiaste tus 4 o 5 años de carrera y eres licenciado, pero hay técnicos y coaches muy buenos. De verdad que nada que pedirle a los licenciados. Y la otra es que los campos de preparación o ay, se me fue la palabra, como para agarrar especialidades también es muy amplia. Puede ser que un técnico se enfoque a nutrición renal y sea perfectamente bueno en nutrición renal, pero y un licenciado no lo sepa, porque a lo mejor un licenciado está enfocado nada más a trabajar con niños, no sé, pero se pueden amalgamar perfectamente coaches, diplomados, etcétera, etcétera. O sea, aquí pueden trabajar de la mano, no pasa nada. Nada más que si yo quiero trabajar en una empresa en donde pueda yo ganar más, ahí sí me piden la licenciatura para que se me reconozca y me paguen un poquito más. No sé si respondí su pregunta, doctor. Sí, sí, excelente. Sí. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o pregunta? Puede abrir su micrófono directamente o levantar la mano. A la doctora Fabiola Cortés Vargas, nutricionista, profesora, consultante y directora de programas académicos. Una gran experiencia, gran amiga nuestra. Yo veo que la doctora Marta tiene duda, tiene cara de duda, doctora Marta. Marta, ¿puedo abrir su micrófono? Sí, perdón, que no lo había visto. Marta Hernández, de Colombia. Buenas tardes. No, no tengo dudas, al contrario, completamente entendible todo. Yo tengo también una licencia en nutrición. A mí me la dio la universidad aquí en Nueva York. Yo estudié aquí también y es exactamente de todo lo que está hablando. Ahí me estaba refrescando la memoria. Yo estaba aquí oyendo y estaba yo, esto es así, sí. Eso es así, pero el problema del común de la gente es que en lo que usted decía, nos ven como que vamos a hacerles una dieta, que no solamente sabemos enseñar, hagan una dieta. Y sí, la vamos a hacer, sí. Y la hacen la primera semana, para la segunda semana, no, eso no me sirvió porque quieren bajar en la primera semana. Ok, no baje sino 2 libras. No, yo quería bajar 20. Pero eso no es así. En el tema de obesidad también es un tema súper frustrante para unos nutriólogos. No les gusta ver ese tema justo por lo que menciona. Porque dicen, es que el paciente no es aplicado, no pierden peso y creen que uno es el problema. Pues aquí es súper importante involucrar al paciente y responsabilizarlo de su tratamiento, y no nada más en obesidad, en todas las patologías, pero como obesidad tiene que ver mucho con la psique, pues de alguna forma sí hay que decirle, a ver, es tu tratamiento, yo te voy a apoyar, pero de alguna forma el que va a dar el resultado eres tú. Y sí, yo aquí me encuentro con muchos profesionales o nutriólogos que no les gusta manejar paciente con obesidad. Es que es muy difícil, es bien difícil, sí. Muchísimas gracias y excelente, lo que le digo, esto a mí me sirvió para retomar sí, porque yo fui aquí al Colegio de... Qué bueno. Sí, yo lo hice y la verdad que sí, es buenísimo. Inclusive yo asistí mucho a un programa que es de la Coalición Mexicana, no sé si la habrá oído mencionar, yo trabajé mucho con ellos, como por 5 años. La Coalición Mexicana aquí en Nueva York se dedica
a hacer Sí. programas de alimentación. Y tengo los proyectos que les sacábamos y les dábamos, y entonces la gente empieza lo mismo. Ay, pero es que yo no tengo dinero para comprar esa comida. Y señora, le toca a uno decirle, señora, no se vaya al restaurante. Ay, pero es que es más rápido, es que es más fácil, es que es algo tan cansada, es que mejor los niños, es que les gustan las gomitas, es que les gusta McDonald's. Señora, tiene que empezar usted es la que tiene que empezar a cambiar, porque si no, no hay nada. Está Sí. doctor Luis. Sí, Sí. Y la coalición lamentablemente mexicana, no la había escuchado a la coalición mexicana. Nunca la había sí, aquí escuchado. existe, oh, Sí, sí, aquí. funciona hace La mucho coalición tiempo mexicana y es en New York. bastante amplia. Ellos trabajan con el College de Hostos, con el Metropolitan College. A nosotros nos llevaban nos certificamos todas y después la que quería seguir estudiando. Entonces íbamos y presentábamos un examen, los que ellos vieran que habíamos puesto un poquito más de cuidado a lo que se trataba, entonces nos llamaron y fuimos y estudiamos y nos dieron las licencias. Pero entonces empezó, yo personalmente, yo trabajé hasta que se empezó lo de la pandemia. El doctor Jairo me ha estado llamando, pero yo realmente en estos momentos no quiero mucho ir porque yo estoy bien lejos de donde son ellos. Yo estoy prácticamente en Astoria y ellos están en el Bronx. Entonces estoy muy Ya. lejos, muy retirada de ellos. Pero yo siempre, todo lo que se hacía por esta área, yo siempre estaba ahí trabajando con ellos. Y todo lo Veo que que el les doctor Gopera Vamos tiene a permitir su manita algo. arriba. Sí, doctor Matos, sí. Adelante, Luis. Luis se le cerró su doctor Matos Gomera. Ok. Buenas noches, Ahora, buenas noches, doctor. buenas. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, hola. Sí, licenciada, yo le iba a decir sobre las universidades de aquí. Aquí hay universidades que sí tienen la licenciatura y otras tienen maestrías muy buenas. Unas maestrías que son amplias, bastante amplias en temas de nutrición. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Tecnológica INTEC, aquí en República Dominicana, y hay otras que dan diplomado. No son tan amplios como la maestría, pero son muy buenas. La Universidad Católica aquí da la licenciatura y casi mente, o sea, lo único que le lleva es el tiempo de la profesión, de la licenciatura, pero la maestría aquí son bastante amplias, pero en un campo que no se lleva mucho en lo que es la licenciatura y la maestría acá en nutrición. Sí, acá en México también ya muchas escuelas están dando la maestría en nutrición, muchas, y el enfoque pues también es así como muy diverso. Diplomados pues también hay muchos, el Instituto, el IMENAU maneja 3 diplomados, y sí, la ventaja que tenemos, pues ya tenemos mucho de dónde echar mano para seguir adelante. Por eso les decía, mucho depende de nosotros. Que son de 2 años acá. O sea, Ajá, los másteres acá son de también. 2 años. Acá O sea, también son 2 años. la maestría 2 años, o sea que tiene un enorme, tremendo en todos los campos. Ya no era como antes de 1 año, ya son 2 años. O sea que todavía mucho más, cada vez que lo van a ir ampliando y ampliando el programa de máster en nutrición. Sí, sí, la verdad es que ya ha avanzado mucho, mucho. Los campos ya son inmensos, inmensos y sí, las maestrías son súper completas. Acá también ya tenemos doctorados. Les mentiría si les digo qué doctorados, pero sí los tenemos, doctorados en nutrición. Y doctor, aquí se está teniendo muchos campos lo que es la nutrición a nivel de los dominicanos. Muchos campos. Ya se están abriendo muchos consultorios de nutriólogos, licenciados, médicos ya que están haciendo ya el máster en nutrición. Es que es prioritario, doctor, es prioritaria, la nutrición es prioritaria para mejorar la salud del paciente.
Y yo creo que todavía más auge va a agarrar, muchísimo más, porque le digo, se han estado abriendo campos de investigación en donde pues tenemos mucha injerencia como nutriólogos. Entonces va a seguir, va a seguir. Sí, claro, claro. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Quería también preguntarle, Fabiola, su experiencia para Estados Unidos en la formación de los nutriólogos o nutricionistas, como se le quiera llamar. Nosotros tenemos una experiencia, siempre nos preguntan, con esos créditos de México y de otros países, homologar en Estados Unidos esa carrera. ¿Qué experiencia usted tiene homologando los títulos de México para obtener una licencia como nutricionista en Estados Unidos? Ya. Sí, de Estados Unidos. ¿Me puedo oír? Ajá. Sí, puedo creo que para Estados Unidos, la homologación si nosotros tenemos... Sí, para Estados Unidos graduado en México. Tengo el caso de una, se las voy a compartir, el caso de una chica brasileña que hace su carrera de nutrición en Brasil. Perdón que me vaya a Brasil, la pregunta es para Estados Unidos, pero creo que va por lo mismo. Sí, claro. Empieza la carrera en Brasil, termina y le faltan como unas poquitas... No, sí termina, se viene a México y quiere trabajar en una empresa, la empresa para que le puedan pagar por honorarios o por la parte de Hacienda legal, le pide que tiene que tener la licenciatura o el aval de México, que es la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Y va con sus estudios de Brasil a la Secretaría de Educación Pública y no le avalan los estudios de Brasil. Tiene que repetir la licenciatura. Entonces, yo creo que para Estados Unidos es exactamente lo mismo. Y porque para Canadá, es que para Estados Unidos como tal, no sé, doctor. Y para Canadá, porque también para Canadá lo sé, yo como nutrióloga tengo que hacer una certificación en Canadá para que me validen mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado en Canadá. Okay. Como tal, Estados Unidos supongo que es exactamente el mismo proceso. Sí. Okay. Deben de tener una certificación o un proceso como tal para validar los estudios en los diferentes. Para calificar y presentar el examen. Ajá, exacto. Sí, exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Fabiola, por esta presentación muy interesante. Hemos aprendido mucho y le quiero adelantar, y usted lo sabe como profesora y dirigente de seminarios, que esta conferencia para nosotros y para los mexicanos es histórica porque forma parte ya de un compendio de seguir avanzando y tener un registro de lo que se está haciendo en México con la nutrición. Muchas gracias a ustedes, doctor. Muchas gracias por la invitación, por su atención, por su tiempo. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Marta, a los demás, doctor Dalisa y todos. Gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Bonita noche. Saludos. Gracias. Bonita noche igual.